¿Es pecado el enojo? El enojo es una de las emociones más potentes y comunes que experimentamos los seres humanos. Sin embargo, cuando hablamos de fe cristiana, este sentimiento a menudo genera preguntas. ¿Es pecado enojarse? ¿Qué lugar tiene el enojo en la vida de un creyente? ¿Cómo podemos manejarlo de manera piadosa? Para responder a estas preguntas, es fundamental analizar cómo la Biblia aborda el tema y cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. El enojo como parte de la creación humana. Dios nos creó con emociones. Somos seres completos, con una combinación de mente, cuerpo y espíritu. Nuestras emociones son un reflejo de esta complejidad, y como tal, tienen un propósito dentro de los planes de Dios. El enojo no es una excepción. Es una reacción diseñada para alertarnos de que algo está mal o necesita ser atendido. Por ejemplo, es normal sentir enojo cuando somos testigos de una injusticia, cuando alguien nos hiere o cuando algo no sucede como lo esperábamos. Sin embargo, lo que distingue al enojo es su poder para convertirse en una emoción difícil de controlar. Por esta razón, las Escrituras nos dan muchas advertencias sobre cómo manejarlo y cómo evitar que se convierta en pecado. Ejemplos de enojo en la Biblia. Uno de los primeros ejemplos de enojo en la Biblia aparece en Génesis 4, con la historia de Caín y Abel. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. En lugar de reflexionar y corregir su actitud, Caín permitió que el enojo lo dominara. Dios le advirtió: el pecado está a la puerta, acechándote, pero tú debes dominarlo. Génesis 4, 7. Sin embargo, Caín no controló su enojo, y este lo llevó al primer asesinato registrado en la historia humana. Otro ejemplo es el del profeta Jonás. Después de que Dios perdonara a los habitantes de Nínive por su arrepentimiento, Jonás se enojó profundamente. Su enojo no estaba motivado por la justicia, sino por el egoísmo y el deseo de ver castigo para sus enemigos. Jonás incluso discutió con Dios, quien le respondió con paciencia, mostrando que el enojo puede cegarnos al amor y la misericordia divina. Por otro lado, Jesús mismo mostró enojo justo en varias ocasiones. Un ejemplo significativo es cuando expulsó a los mercaderes del templo, Mateo 21, 12-13. Su enojo no estaba basado en un impulso egoísta, sino en una defensa del honor de Dios y el propósito sagrado del templo. Esto nos demuestra que no todo enojo es pecaminoso. Hay momentos en los que el enojo puede ser una respuesta legítima a la maldad o la injusticia. ¿Qué dice la Biblia sobre el enojo? La Biblia no condena el enojo como una emoción, pero sí advierte sobre sus peligros. Efesios 4, 26-27 nos dice: enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Este pasaje nos enseña que el enojo tiene límites y que debe ser manejado de manera sabia para evitar que se convierta en una herramienta del enemigo. Proverbios también ofrece muchas advertencias sobre el enojo. En Proverbios 29, 11 leemos: el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe controlarlo. Esto destaca la importancia del autocontrol, una cualidad que el Espíritu Santo produce en nosotros. Gálatas 5, 22-23. Otra advertencia importante está en Santiago 1, 19-20. Todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este versículo señala que el enojo humano, cuando no está bajo control, no contribuye al propósito divino. Enojo justo versus enojo pecaminoso. No todo enojo es igual. El enojo justo es aquel que surge de un corazón alineado con los valores de Dios. Es una indignación legítima frente al pecado, la injusticia y la maldad. Por ejemplo, un creyente puede sentir enojo al ver a alguien sufrir por la opresión o la corrupción. Este tipo de enojo puede motivarnos a actuar de manera positiva y a defender la justicia y la verdad. Sin embargo, el enojo pecaminoso tiene raíces en el egoísmo, el orgullo o el deseo de venganza. Es un enojo que busca destruir en lugar de construir, que divide en lugar de unir. Este tipo de enojo no glorifica a Dios y puede causar daño a las relaciones y a nuestra propia alma.
Consecuencias del enojo descontrolado. El enojo no controlado puede tener consecuencias devastadoras. A nivel personal, puede robarnos la paz y la alegría, alimentando el resentimiento y la amargura. Hebreos 12 y 15 nos advierte sobre la raíz de amargura que puede crecer y contaminar nuestra vida y nuestras relaciones. En el ámbito de las relaciones, el enojo puede destruir amistades, matrimonios y comunidades. Palabras dichas en un momento de ira pueden herir profundamente, y las acciones impulsivas pueden causar daños irreparables. A nivel espiritual, el enojo descontrolado puede alejarnos de Dios. Cuando permitimos que el enojo domine nuestra vida, es fácil perder de vista el propósito de Dios y caer en actitudes que no reflejan su carácter. ¿Cómo manejar el enojo según la Biblia? La Biblia nos da pautas claras para manejar el enojo de manera que honre a Dios. Reconoce tu enojo. El primer paso es admitir que estás enojado y entender por qué. Negar o reprimir el enojo no lo resolverá. En cambio, es importante abordarlo con honestidad y buscar la guía de Dios. Ora por sabiduría y paz. Lleva tus emociones a Dios en oración. Filipenses 4:6-7 nos recuerda que la paz de Dios puede guardar nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Practica el autocontrol. Proverbios 4:32 dice, mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Esto implica aprender a responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Busca la reconciliación. Mateo 5:23-24 nos insta a resolver los conflictos rápidamente, especialmente antes de presentarnos ante Dios. Perdona. El perdón es esencial para liberar el enojo y evitar que se convierta en resentimiento. Colosenses 3:13 nos llama a perdonar como Cristo nos perdonó. Actúa con amor. Incluso cuando sientas enojo, recuerda que el amor debe guiar tus palabras y acciones. 1 Corintios 13:5 nos dice que el amor no se irrita ni guarda rencor. Reflexión personal. Manejar el enojo no siempre es fácil, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo. A través de la oración, el estudio de la palabra y la rendición diaria a Dios, podemos aprender a transformar nuestro enojo en una fuerza para el bien. El objetivo no es reprimir nuestras emociones, sino permitir que Dios las moldee y las utilice para su gloria. En lugar de ver el enojo como algo intrínsecamente malo, debemos verlo como una oportunidad para crecer en carácter y para reflejar el amor y la justicia de Dios en nuestras vidas. Conclusión. El enojo no es pecado en sí mismo, pero tiene el potencial de convertirse en una herramienta para el pecado si no se maneja adecuadamente. La clave está en cómo respondemos a esta emoción. Dios nos llama a manejar el enojo con sabiduría, autocontrol y amor, evitando que se convierta en una barrera entre nosotros y Él o entre nosotros y los demás. Como creyentes, debemos esforzarnos por reflejar el carácter de Cristo incluso en nuestras emociones, permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro enojo en una fuerza que edifique en lugar de destruir. En última instancia, el objetivo no es eliminar el enojo de nuestra vida, sino aprender a manejarlo de manera que glorifique a Dios y nos acerque más a su propósito para nosotros.